Buenas tardes, en esta oportunidad me permito presentar a algunos de los modelos de evaluación psicológica. Entre estos se encuentra el psicométrico, el médico, el procesamiento de la información, el modelo conductual, modelo cognitivo, modelo fenomenológico y el psicoanalítico. Comienzo de la siguiente manera. Modelo psicométrico. Tiene su origen en los trabajos de Galton, Cattell y Binet. Asimismo, sus autores más representativos son los anteriormente nombrados, que son Binet, Cattell y Galton. Presupuestos teóricos. La conducta se explica en función de variables internas, personales o también denominadas intrapsíquicas. Las conductas o comportamientos de los sujetos son susceptibles de comparación entre sí y en relación a un grupo normativo de referencia, sustentando de este modo la base de las diferencias individuales. Objetivos. La finalidad de la evaluación es encontrar diferencias individuales en el comportamiento. Con esta finalidad, los objetivos básicos son la descripción, la clasificación, la comparación y la predicción. Métodos y técnicas. La metodología utilizada por este modelo es la correlacional, y entre sus técnicas encontramos el cuestionario factorial de personalidad, el inventario de personalidad de Eysenck, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, y en el área cognitiva cabe destacar el test de habilidades mentales, entre otros. Ámbitos de aplicación han sido el escolar y el industrial con funciones de selección de personal, consejo educacional, evaluación del rendimiento o clima de trabajo. También es frecuente trabajar en el ámbito clínico con la finalidad de establecer diagnósticos diferenciales y para controlar el proceso de tratamiento. Críticas. Las críticas que este modelo ha recibido se centran tanto en aspectos metodológicos como teóricos. Se puso en entredicho la estabilidad de la conducta humana a través del tiempo y de las situaciones, punto básico en el que se sustenta la teoría de los rasgos. Modelo médico. Origen. Incremento de las necesidades de evaluación clínica debido a las dos guerras mundiales. Autores: Beck y Peirce. Presupuestos teóricos. La conducta está determinada por causas genéticas, biológicas e intrapsíquicas. Modelo médico de enfermedad. Objetivos: describir, clasificar y pronosticar. Estudiar el grado de afectación del trastorno, los factores histórico-biográfico, etiológicos, el curso del proceso psicopatológico y el tratamiento fenomenológico adecuado. Métodos y técnicas. Utiliza un método correlacional. Entre sus técnicas están los test psicométricos para constatar rasgos, dimensiones o entidades nosológicas. También están las técnicas observacionales y las técnicas proyectivas. Su ámbito de aplicación es en el área clínica. Críticas. Crítica al modelo médico de enfermedad que subyace y su extrapolación al ámbito de la conducta. Otra de las críticas es el rechazo a las nosologías psicopatológicas, esta en periodo de revisión. Modelo psicoanalítico. Tiene su origen por el modelo de Freud sobre la personalidad. Este enfoque surge en un momento en que el auge se centraba en el descubrimiento de las causas orgánicas de las enfermedades mentales. Autores: Sigmund Freud en el campo de la psicopatología y en los trabajos pioneros de Charcot y Janet. Presupuestos teóricos. La conducta es considerada como síntoma. Es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por la lucha entre tres instancias psíquicas, las cuales son el ello, el yo y el superyo, que actúan según diferentes procesos: inconsciente, preconsciente y consciente. La conducta es fruto de las pulsiones internas que han determinado la estructura de la personalidad. Esta se ha ido gestando a lo largo del desarrollo infantil. Objetivos. La finalidad de la evaluación es el análisis de la estructura intrapsíquica de la persona, entendida como la resultante del equilibrio dinámico entre sus distintas instancias, ello, yo y superyo, el peso específico de sus elementos,
el consciente, inconsciente y preconsciente, y la eficacia de los mecanismos de defensa con los que cuenta el individuo. Métodos y técnicas. Utiliza el método inductivo, pues a partir de las observaciones clínicas se infieren los elementos que dan cuerpo a la conducta. Entre sus técnicas se encuentra la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños, de los olvidos, en resumen todo aquello que facilite la introducción en la vida mental inconsciente de la persona. Ámbitos de aplicación. Por basarse en el estudio de la conducta anormal, este modelo actúa en situaciones clínicas. Tiene por finalidad mejorar la adaptación personal del sujeto mediante la toma de conciencia de sus dificultades. Críticas. La crítica más contundente es la que hace referencia a la acientificidad del paradigma debido a que sus presupuestos no podían ser contrastados empíricamente, condición que es básica de toda disciplina científica. Modelo fenomenológico. Origen. Creado por Husserl, la fenomenología y su derivación, el existencialismo, configuró una concepción del hombre como ser personal, singular y determinado por su propia percepción del mundo. Autores. Rogers, el cual fue el creador de la psicoterapia centrada en el cliente. También encontramos a Maslow, Husserl y Kelly. Presupuestos teóricos. Defienden que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. Desde el modelo fenomenológico se entiende el comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente, los estilos, comunicaciones y el potencial humano del sujeto. Objetivos. Medir la autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente, las estrategias personales de resolución de problemas, la evaluación de la tendencia a la autorrealización, del potencial humano y de la motivación de crecimiento. Métodos y técnicas. La técnica utilizada por Rogers es la inferencial, intuitiva, mediante la cual a partir de las verbalizaciones que realiza el sujeto se intenta captar su mundo interno, siendo la más característica las que se basan en la observación y la autoobservación, la entrevista libre siendo el sujeto el que decide. Ámbitos de aplicación. El ámbito fundamental de aplicación es el clínico. Posteriormente se ha extendido a otros ámbitos como el educativo y el de la psicología comunitaria. Críticas. Forms, Kirchner y Torres consideran que aunque no se puede hablar de evaluación propiamente dicha, con los requisitos científicos que deben acompañarla, existe evaluación en dos sentidos. La primera, autoevaluación, y la segunda, evaluación del proceso de cambio del sujeto sometido a terapia. Modelo conductual. Origen. Los enfoques mediacionales abrieron el conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a un movimiento conductual cognitivo. Autores: Ellis, Mahone, Meichenbaum y Bandura. Presupuestos teóricos. El núcleo conceptual básico se centra en la importancia dada a los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de conducta, admitiéndose una interacción recíproca entre las variables del ambiente, las de organismo y la propia conducta. Las personas desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas y patrones afectivos a través de los procesos cognitivos. Objetivos. Se centra en identificar los pensamientos irracionales, a peculiar interpretación del medio que realiza un individuo, la escasez de expectativas, autoverbalizaciones y autoinstrucciones, o el tipo de estrategias que posee para enfrentarse a situaciones problemáticas. Métodos y técnicas. El método por excelencia es la observación directa de la conducta. Entre sus técnicas encontramos los autoinformes, técnicas de autorregistro, entrevistas estructuradas, registros psicofisiológicos, registros conductuales, pensamientos en voz alta,
escalas de apreciación, entre muchos más. Ámbitos de aplicación. Su campo de aplicación prioritario fue el clínico. No obstante, también tiene aplicabilidad en otros como el escolar, industrial o la evaluación de ambientes. Críticas. Se encuentra la crítica conceptual. Se basa en el concepto de cognición, donde no se llega a especificar qué se entiende por eventos cognitivos ni el proceso por el cual se adquieren. Crítica metodológica. Se ha planteado la endeblez metodológica a la hora de evaluar los constructos internos. Modelo cognitivo. Origen. Hacia los años 50 se dio el surgimiento de un nuevo enfoque, el cognitivismo o psicología cognitiva. En general se acepta que la psicología cognitiva es el estudio de la conducta desde la perspectiva cognitiva. Autores: Piaget y Chomsky. Presupuestos teóricos. El sujeto es un agente activo, procesador de información del medio externo e interno. La conducta es explicada en base a una serie de procesos y estructuras mentales internas. Es una función del mundo cognitivo de la persona. No se niega la importancia del aprendizaje, se admite cierta preprogramación y potencial biológico, y destacar cierta independencia del funcionamiento cognitivo respecto al medio ambiente. Objetivos. El objetivo básico es conocer cómo piensa el ser humano. Se trata de entenderlo como un sujeto que dispone de planes y esquemas que puede usar en distintos momentos y de distinta forma. De esta manera, también sus objetivos es el describir, explicar y predecir la conducta. Métodos y técnicas. Se encuentra el método experimental, la estrategia correlacional, la metodología observacional. Las técnicas son los autoinformes, los tests situacionales, hacer una simulación de ello, instrumentos de evaluación psicológica y baterías neuropsicológicas. Ámbitos de aplicación. Están en el laboratorio, en el ámbito escolar y en el ámbito clínico. Críticas. El modelo cognitivo engloba diversas teorías que han dado lugar a métodos y técnicas de evaluación diversas, con la finalidad de clarificar los que mayor impacto han tenido. Se expondrán dos grandes modelos, el enfoque del procesamiento de la información y el de la evaluación neuropsicológica. Por último tenemos el modelo procesamiento de la información. Origen. La fuente más cercana a esta nueva perspectiva proviene de la conjunción de la psicología experimental con la teoría y tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. Autores: Alan Turing, Wiener, Shannon, von Neumann, Miller y Cherry. Presupuestos teóricos. Se considera al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como el interno, estados somáticos y mentales. La actividad humana será la resultante de la interacción entre el contenido de una información, la elaboración que efectúa el sujeto y las respuestas que éste emite al ambiente. En oposición al conductismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias, decisiones, etc., toman relieve. Objetivos. La identificación de las estructuras y procesos cognitivos, las variables que influyen en unas y otros. Debido a la relación entre cognición y conducta, la evaluación se centrará tanto en los elementos que componen la estructura cognitiva como en el estudio de su particular proceso de transformación de la información. Métodos y técnicas. Se encuentra el método experimental, pero lo combinan con métodos correlacionales y observacionales. Se encuentran las técnicas de la observación, las técnicas de autoinforme, medidas de tiempos de reacción, análisis de movimientos oculares y técnicas taquistoscópicas. Ámbitos de aplicación. Área del aprendizaje escolar, en la clínica y la investigación. Críticas. Se le ha criticado el excesivo isomorfismo que establece entre sistema biológico y máquina. También se ha destacado la falta de validez ecológica de algunas investigaciones.
No se ha logrado establecer un marco teórico unificado que agrupe la enorme cantidad de datos.